Buenos días, mi nombre es Marco Ponce, soy enfermero y quiero darle la bienvenida a esta aula de pacientes titulada La vida después del ictus, donde hablaremos sobre esta dolencia que se ha convertido en la principal causa de invalidez en la edad adulta. Explicaremos lo que es el ictus, cómo identificarlo, lo importante que es controlar los factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes, e intentaremos transmitir lo fundamental y decisivo que es acudir al hospital pues, lo antes posible para que el paciente sea tratado con el fin de disminuir las secuelas y mejorar, por tanto, la calidad de vida del paciente y la de su familia. Como veremos a lo largo de la presentación, el ictus no solamente va a afectar al paciente, sino también va a afectar se va a producir un cambio radical en su entorno y en su familia, ¿vale? Y ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Qué es el ictus? ¿Cómo se define el ictus? El ictus es la alteración brusca, temporal o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del cerebro, como consecuencia de un trastorno en la circulación. Podemos definir el ictus, lo podemos encuadrar en dos grandes definiciones. Tenemos el ictus isquémico, que es la mayoría de los ictus, el 85%, que es cuando se produce una obstrucción en la arteria que lleva la sangre al cerebro, y esa obstrucción puede ser debida a endurecimiento de la arteria y acumulación de grasa alrededor de ella, que es lo que se denomina como arteriosclerosis o ateromatosis. Y también a veces pues, nos encontramos que esta obstrucción se debe a un trombo, que con mayor frecuencia pues son secundarios a problemas cardioembólicos, cuando hay arritmias cardíacas sobre todo, que hace que se produzca ese trombo dentro del corazón y migre hacia esa arteria en el cerebro, produzca la obstrucción y entonces va a provocar que no haya irrigación de esa parte del cerebro y el tejido se va a morir, ¿vale? Lo que se llama el infarto cerebral. Y después tenemos otra parte que son menos frecuentes, otro tipo de ictus que son menos frecuentes, que son los ictus hemorrágicos, que suponen el 15% aproximadamente, lo que habitualmente llamamos derrame cerebral, que se produce por la rotura de una arteria, ¿vale? Un poco en definitiva se produce lo mismo, esa rotura de la arteria hace que no haya una llegada efectiva de la sangre al tejido cerebral y el tejido cerebral pues también se muere. Entonces, este tipo de ictus pues, suele estar muchas veces relacionado con una hipertensión mal controlada. En algunas ocasiones pueden haber malformaciones arteriovenosas que muchas pues ya son de origen congénito y ahí poco podemos hacer, la presencia de tumores. Y a veces una hipertensión mal controlada también en pacientes que están con tratamiento de anticoagulantes orales, pues también pueden empeorar, estos anticoagulantes pues pueden empeorar si el paciente además tiene una hipertensión mal controlada, si se produce una rotura de la arteria, pues hay mayor sangrado. Los signos y síntomas más frecuentes que se dan en el ictus, hablamos de pérdida de fuerza en una parte del cuerpo. Normalmente cuando se produce el ictus, pues si el infarto lo tenemos en el hemisferio derecho, pues normalmente la afectación se produce en el cuerpo izquierdo, y cuando es en el izquierdo, pues en el derecho. Hablaremos de síntomas como paresia o plegia, que es la pérdida de fuerza. La paresia, cuando hablamos de paresia, cuando la pérdida de fuerza no es total, sino que el paciente todavía es capaz de mover algo las extremidades, el brazo o la pierna. Y plegia, cuando ya es incapaz de mover, de hacer ningún movimiento en esa parte del cuerpo. Parestesia es lo que normalmente identificamos como el hormigueo, como esa sensación de que está dormida esa zona.
faciales. También cuando se produce un ictus se nos para un lado del cuerpo, pues esto a veces también afecta al mismo lado de la cara y produce una simetría en los gestos de la cara que se denomina pues eso, faciales. También se puede producir un trastorno del lenguaje. El paciente puede presentar dificultad para articular el lenguaje en la articulación, ¿vale?, que cuesta un poco entenderlo, o incluso también puede presentar en algunas ocasiones dificultad para emitir el lenguaje, ¿vale? El paciente es incapaz de encontrar las palabras para comunicarse, o las palabras que dice no tienen nada que ver con el contexto en el que está hablando. También se pueden producir trastornos visuales como puedan ser visión borrosa, visión doble, pérdida de visión en uno de los campos, normalmente relacionado con el lado que tiene la pérdida de fuerza. Trastornos de la marcha, que pueden estar, a veces también se ve afectado la zona del equilibrio, puede provocar trastornos de la marcha, y la misma pérdida de fuerza en la pierna pues también provoca estos trastornos. Y en muchas ocasiones también, cuando se están dando estos síntomas, empiezan a darse esos síntomas, van acompañados de cefaleas intensas, ¿vale? Conociendo esto, lo más importante es que si nosotros detectamos en un familiar nuestro pues alguno de estos síntomas, lo más importante es acudir lo antes posible al hospital, ¿vale?, al centro de salud o al hospital, para que el paciente sea tratado lo antes posible, ¿vale? Ahora mismo existen, hace muchos años, pues poco menos que el tratamiento del ictus era rehabilitador. Una vez que ya se te paraba todo un lado, pues empezaba con la rehabilitación y poco más. Ahora, hoy en día, hay tratamientos potentes que lo que buscan es actuar sobre esa obstrucción para restablecer, sobre esa obstrucción que se produce de la arteria, para restablecer lo antes posible la circulación cerebral, ¿vale? Hay muchos tratamientos en el hospital, que ahora no nos vamos a meter en eso, pero que sepan que lo importante es eso, acudir lo antes posible. Desde que empiezan los síntomas, cuanto menos tiempo haya pasado, el cerebro es un tejido muy sensible a la pérdida cuando no le llega bien la sangre, entonces se muere con mucha facilidad. Entonces el objetivo es pues reducir esa cantidad de tejido cerebral que se pueda morir, con lo cual esos tratamientos van encaminados a que se restablezca lo antes posible la circulación sanguínea. Otra parte importante es controlar los factores de riesgo, ¿vale? Los factores de riesgo más comunes en los pacientes para sufrir un ictus son la hipertensión mal controlada, la diabetes mal controlada, la dislipemia mal controlada, los hábitos tóxicos como fumar y algunas enfermedades cardiológicas, como vimos antes, que sobre todo arritmias cardíacas, que son muchas veces pues, responsables de que se produzcan trombos en las cámaras del corazón y sean las que migren a esas arterias y obstruyan esas arterias. Se conoce que una persona con una hipertensión, una diabetes mal controlada, que además sea fumador, va a aumentar hasta 7 veces las posibilidades de sufrir un ictus, ¿vale? Y obviamente después el riesgo pues también va a aumentar con la edad en pacientes mayores, personas mayores de 70 años. El ictus es una enfermedad, digamos, tan grave porque afecta a múltiples áreas del paciente, de la vida del paciente y de su familia. El paciente puede sufrir una alteración de la comunicación, puede sufrir una alteración de la movilidad, de la sensibilidad, ya no va a poder realizar su autocuidado por sí solo, va a tener problemas para asearse, para comer, para vestirse, para lavarse los dientes. Todo esto, además, va a influir también en su estado anímico, ¿vale? Estamos hablando de una patología de un paciente que ahora mismo, ¿sabes?, que ayer estaba era completamente autónomo y hoy se puede ver, después de sufrir el ictus, se puede ver en una situación completamente dependiente, que no pueda vestirse, que no pueda hablar, que no pueda comunicarse, que no pueda asearse por sí solo,
¿vale? Es un cambio radical, es un cambio muy importante. Esto va a provocar que haya una dependencia, va a haber también una repercusión familiar, va a haber una afectación social, laboral y económica, y cada uno de estos tres aspectos pues lo veremos ahora por separado. En cuanto a la dependencia, pues lo que hemos dicho, el paciente va a necesitar ayudas para todas las actividades básicas de la vida diaria, asearse, vestirse, comer. En muchas ocasiones va a necesitar un cuidador permanente 24 horas al día durante 7 días a la semana. Esto también pues, influye muchísimo también en el tema de la familia. No debemos perder, en cuanto a la dependencia del paciente, no debemos perder de vista cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo no es suplir todas las necesidades del paciente, debemos permitir que el paciente participe en sus propios cuidados. Es decir, si todo lo que pueda hacer el paciente, si tenemos, por ejemplo, no puede mover el lado derecho, pero su mano izquierda, por ejemplo, deberíamos insistir en que el paciente pues, se pueda enjabonar, por ejemplo, en la ducha, pueda empezar a comer, utilizar el tenedor o la cuchara. ¿Vale? Tenemos que hacerlo lo más autónomo posible, porque esto va a favorecer también la salud mental del propio paciente, ¿vale? Que no se sienta tan inútil. Esto es algo que al principio es muy difícil, porque ya decimos, es un cambio radical de estar completamente autónomo a necesitar de una persona pues para todo prácticamente. Pero a medida que va pasando el tiempo y ve que el paciente puede hacer cada vez más cosas, la experiencia nos dice que eso mejora muchísimo, muchísimo el estado anímico del paciente y es lo que le va a dar, digamos, fuerza para poder seguir adelante y recuperarse lo máximo posible. La repercusión familiar, ¿por qué afecta a la familia? Bueno, va a necesitar eso, una persona que se dedique 24 horas muchas veces a ese paciente. Esto puede producir un cansancio en el cuidador, ¿vale? Por lo cual es importante que no haya solamente una persona, sino dentro del seno familiar, pues buscar más apoyo, que la familia se organice para que estén, por ejemplo, pues crear turnos para que no esté siempre la misma persona. En algunas ocasiones se pueden producir también cambios en los roles del hogar. ¿Vale? Si encontramos, a lo mejor en el caso de personas mayores, que a lo mejor pues el marido pues es un poco el que se encarga de ir a trabajar y la señora pues estaba a lo mejor más en casa con la comida o con el cuidado de los hijos. Ahora si el ictus, por ejemplo, le da a la señora, pues el marido pues va a tener un poco que también suplir estos roles que antes lo hacía esa persona y que ahora igual no lo va a poder hacer. También se pueden dar situaciones violentas dentro de la familia, sobre todo al principio, cuando tú tienes a tu madre mayor y tienes a un hijo que va a ser el cuidado principal, en el momento del baño, verla desnuda, ¿vale? Todo eso puede ser, digamos, pueden darse situaciones violentas ante la posible invasión de la intimidad del paciente, que tendremos poco a poco, ¿vale? Dentro del cariño, poco a poco que intentar normalizar, ¿vale? Normalizar y es algo que tenemos que hacer. Y una afectación socioeconómica, no hay duda. Si esa persona que le ha dado un ictus era que te traía parte de los ingresos a casa, ahora pues esa parte ya no va a poder trabajar, no solo va a disminuir los ingresos, sino encima pueden aumentar los gastos, porque una vez que ya salgamos del hospital, tendremos que plantearnos rehabilitar a lo mejor un baño, quitar el plato de ducha, quitar la ducha y poner un plato de ducha, conseguir apropiarse de sillas de ruedas, sillas de baño,
Incluso a lo mejor hay que reformar parte de la vivienda para que el acceso a la vivienda sea más económico para una silla de ruedas, por ejemplo. Conseguirse una cama articulada, ¿vale? Son más gastos que se van a producir. Pero no estamos solos tampoco en esto, ¿vale? Es importante conocer, ¿vale? Y eso ya es un trabajo que ya se hace desde aquí, desde el hospital, los recursos sociales que tenemos en la comunidad, que nos van a ayudar pues, a llevar mejor toda esta situación, ¿vale? Ya desde el hospital, el trabajador social muchas veces ya va encaminando a la familia donde tiene que dirigirse para arreglar ley de dependencia, ayudas en los ayuntamientos, cuidadores profesionales al domicilio, cómo conseguir camas, la cama articulada o cómo poder adquirir sillas de ruedas. Ya todo ese trabajo ya se hace desde aquí, desde el hospital, y en los centros de salud pues también tienen un trabajo social que les puede indicar pues un poco los pasos a seguir. Ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que son los cuidados después del ictus, ¿vale? Los cuidados, sobre todo, nos referimos en el domicilio, ¿vale? Normalmente aquí en la planta, pues una vez que ya el paciente ha pasado su fase aguda, se le ha puesto el tratamiento, comienza un poco con la rehabilitación, pues ya se prepara un poco lo que es el alta a su domicilio, intentando pues enseñar a los cuidadores, pues a los familiares, pues cómo cuidar a ese paciente en el domicilio, ¿vale? Hablaremos de los cuidados que tienen que tener en la alimentación, en la comunicación, en el aseo y el vestido, los cuidados que hay que tener en caso de que el paciente tenga incontinencia, cómo movilizarlo, los cuidados de la piel, del sueño y terminaremos finalmente también con nombrar el cuidado del cuidador, ¿vale? Que nunca tenemos que olvidarnos de él. En cuanto a la alimentación, el objetivo, ¿vale? El objetivo fundamental es evitar la broncoaspiración, ¿vale? Esto, ¿qué es la broncoaspiración? Normalmente cuando el paciente tiene una pérdida de fuerza en uno de los lados, esa afectación también se puede producir en la musculatura que interviene en la deglución de los alimentos, ¿vale? Nosotros, pues normalmente cuando tragamos, la musculatura se produce, hay digamos, una coordinación perfecta para que cuando uno trague, pues el alimento ese que tragamos no pase a la vía respiratoria, ¿vale? No pasa al pulmón. A veces cuando estamos un poco despistados, pues nos pasa eso, lo típico, que estamos bebiendo agua o estamos haciendo o comiendo muy rápido y si nos pasa algo a la vía aérea y nuestra reacción inmediata es toser, ¿no? Pues en estos pacientes esa coordinación se ve bastante afectada, con lo cual puede darse y se da con mucha frecuencia, sobre todo con los líquidos, lo que llamamos una disfagia, ¿vale? Que es una dificultad para tragar. Entonces, el objetivo fundamental es evitar que pase contenido alimenticio a la vía aérea. Hay muchos productos en el mercado, ¿vale? Como espesantes para, sobre todo, yo como decía, en este tipo de pacientes, lo más que se da es la disfagia líquido, para que puedan espesar los líquidos. De esta manera, pues se pueden controlar en la boca mucho mejor que el agua. Hay también agua en forma de gel, ¿vale? Que también nos permite que el paciente tenga una ingesta adecuada de líquido sin necesidad de tomar agua líquida. Antes hablábamos también cuando estaba afectada, por ejemplo, el lado derecho de la persona, pues también a veces se afecta la cara. Como sabemos, pues en la boca pues también es importante cuando tenemos, se nos puede dar una pérdida de fuerza también, o están los músculos un poco más débiles en esa misma zona de la cara, donde está parado
tenemos la pérdida de fuerza. Entonces, tenemos un lado completamente sano, ¿vale? Un lado que movemos mejor y debemos intentar pues acercar la cuchara en ese lado, porque en ese lado el paciente va a tener más sensibilidad, va a poder masticar mejor y va a reconocer mejor lo que tiene en la boca. Entonces debemos, cuando le vamos a dar de comer, pues acercarse por ese lado e introducir el tenedor o la cuchara hacia ese lado. La postura, ¿vale? La postura que es fundamental, ¿vale? Para comer pues tiene que estar el paciente sentado, no puede estar en la cama acostado. Si está en la cama hay que incorporar la cama, pero preferiblemente deberíamos sentarlo. Y después mantener esa postura por lo menos entre 30 a 45 minutos después de la ingesta, ¿vale? Para asegurarnos de que no queden restos en la boca y que estos restos en la boca pues puedan pasar a la vía aérea y provocar la broncoaspiración, ¿vale? Esto es fundamental. Debemos tener en cuenta que si el paciente, cuando empecemos a darle de comer, normalmente ya en la planta, desde los primeros días que ya empieza a comer, pues ya se comprueba todo esto, ¿vale? Pero puede haber en algún momento que el paciente se vaya a casa y que empiece con dificultad para comer, que empiece a toser cuando le damos agua. Pues todo esto tenemos que estar súper atentos a todo esto, ¿vale? Porque en este tipo de pacientes una broncoaspiración, cuando pasa contenido de la boca a la vía aérea, puede provocar una neumonía, lo que nosotros llamamos como neumonía aspirativa, que esto puede, digamos, empeorar muchísimo el pronóstico del paciente, ¿vale? Entonces esto es súper importante. En cuanto al aseo y el vestido, pues ya habíamos hablado, en cuanto al aseo, pues la necesidad de habilitar el baño, pues ya desde cuando ya sabemos un poco, cuando el paciente, pues cuando nos vamos a ir de alta, pues un poco ya prever esa obra, si hay que quitar la bañera para colocar un plato de ducha, poner también barras de sujeción para que el paciente con su lado sano también se pueda agarrar. También podemos poner una silla de plástico dentro de la ducha para que el paciente esté sentado y se canse menos, ¿vale? También que sea más cómodo para el cuidador. Y, como siempre, aprovechar que el paciente, si se puede enjabonar con el lado sano, pues que se enjabone con el lado sano, ¿vale? No tenemos que hacérselo todo, tenemos que intentar que sea lo más autónomo posible. En cuanto a la vestimenta, pues siempre debíamos empezar a colocarnos la camiseta por el lado afectado, porque esa parte tal, ahí le ayudaremos nosotros, y él después se puede poner por el otro brazo, pues puede meter la mano, colocarse también los pantalones de la misma manera, utilizar prendas holgadas, ¿vale? Zapatos con velcro. Verdad que los cordones pues son más difíciles de controlar con una sola mano, pero el velcro te los puedes poner perfectamente con una mano sola. Utilizar zapatos cerrados, ¿vale? Esto es súper importante. Ya tenemos un paciente con una pérdida de fuerza en una de las piernas o un trastorno también del equilibrio, pues si tiene que estar pendiente de que no se le salga la zapatilla abierta, pues puede ser más complicado y mayor riesgo de caída. Por eso siempre se debe utilizar zapatos cerrados. Y después podemos utilizar pues, calzadores de mango largo, que también facilita colocarse los zapatos. En alguna ocasión, bueno, estos pacientes pueden sufrir incontinencia, ¿vale? La incontinencia es la dificultad de controlar los esfínteres, no son capaces el paciente no nota cuando tiene ganas de orinar ni ganas de defecar. Entonces, pero esto no pasa siempre, ¿vale? Si el paciente es verdad que va a tener más dificultad para ir al baño solo, va a necesitar ayuda. A veces no da tiempo, pues no va a llegar porque cuesta mucho levantarlo o acompañarlo al baño, pero hay otros dispositivos como botellas o chatos que si el paciente es capaz de controlar los esfínteres, pues hay que proporcionárselos, ¿vale? No hay que ponerle un pañal y que orine en el pañal o que haga sus necesidades en el pañal.
El pañal está indicado solamente en aquellas personas que tienen incontinencia, que no se dan cuenta cuando hacen pis ni deposición. El objetivo de los pacientes con incontinencia pues, es mantener la piel limpia y seca, ¿vale? Debemos también, son pacientes que se mueven menos, entonces hay mucha tendencia a que sufran de estreñimiento. Esto debemos también estar un poco pendientes para que el paciente pueda intentar mantener un hábito intestinal pues lo más normal posible, ¿vale? Si vemos que lleva 2 o 3 días sin hacer deposiciones, pues ya consultar con el médico, se le puede poner laxantes o algún enema que le ayude un poco a defecar, ¿vale? En cuanto a la comunicación, también vemos que estos pacientes, pues también en muchos de ellos, pues el ictus pues, les afecta al habla. Son pacientes esos que a veces no se le entiende lo que dicen o que a veces no encuentran las palabras para emitir el lenguaje. Con lo cual a veces es difícil comunicarse con estos pacientes. Pero lo que no tenemos que hacer nunca es gritar, ¿vale? Nosotros... yo creo que a todos nos ha pasado, ¿vale? Estamos delante de un paciente, le estamos intentando explicar algo y cuando vemos que no nos entiende, nuestro instinto es alzar la voz como si alzando la voz nos va a entender mejor, ¿vale? El problema de estos pacientes no es que sean sordos. El problema de estos pacientes es que muchos de ellos no entienden lo que le estás diciendo, ¿vale? No son capaces de procesar eso que le estás diciendo, esa orden que le estás diciendo. Y muchas veces saben lo que quieren decir y no son capaces de transmitirlo, ¿vale? Con lo cual, si le gritamos, lo que estamos haciendo es provocarle más ansiedad al paciente, ¿vale? Estamos provocando más ansiedad. Entonces, el ictus, de momento, no produce sordera, ¿vale? Importante, ¿vale? No gritar al paciente. Se debe hablar de frente al paciente. Con palabras fáciles, cortas, preguntas sencillas. El paciente a veces es capaz de procesar lo que le estás diciendo, pero tarda un poco más, pues darle el tiempo que necesite para contestar. Prestar la máxima atención, ¿vale? No podemos estar hablando con el paciente y con el móvil por el otro lado. Se pueden utilizar otras formas de comunicación, como dibujos, pizarra, ¿sabes? Se puede colocar una pizarra, se pueden poner una serie de dibujos cuando tiene frío, cuando tiene ganas de orinar, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, ¿vale? Se pueden hacer y es una forma de comunicarse mejor con el paciente. Y después, en casos más, una vez que ya está también más avanzado el ictus y que hay posibilidades de mejorar algo el habla, pues también tenemos la colaboración de los foniatras o de rehabilitación, ¿vale? De la rehabilitación del habla. En cuanto a la movilización, vimos que también el ictus pues, afecta a la movilidad del paciente, pues el objetivo es evitar posturas inadecuadas y es importante hacer una movilización precoz del lado afectado, ¿vale? Para evitar rigidez y dolor, ¿vale? Esto es, enseguida, desde que dejamos de usar una parte del cuerpo, pues enseguida se nos atrofia y Entonces el objetivo es evitar eso. Normalmente siempre se empieza de forma precoz con la rehabilitación, ya desde la unidad, desde la planta, y después se continúa esa rehabilitación en casa. Es importante pues permanecer fuera de la cama, lo máximo de la cama debería ser solamente por la noche, intercalar sillón, si el paciente es capaz de pasear, dar pequeños paseos con un andador o con ayuda de personas, pues también animarlo a que lo haga. En caso de que esté en la cama, que ya tenga una hemiplegia, una pérdida de fuerza importante y que sea necesario
que esté más tiempo en la cama, pues hay que hacer cambios posturales cada 3 o 4 horas para evitar que el roce de los puntos de apoyo, los hombros, el codo, la muñeca, la cadera, los tobillos, la rodilla, esos puntos de apoyo, pues con el roce de la cama pues se puede deteriorar la piel ahí y provocar más complicaciones. Si el paciente es capaz de levantarse y dar pequeños paseos, pues eliminar barreras arquitectónicas, ¿vale? Quitar la alfombra esa que tenemos en medio del salón, o si hay muebles en medio de los pasillos, pues también retirarlos para que el paciente pues tenga el menor riesgo posible de caerse. Ya habíamos hablado de esto, el uso de almohadas para evitar que los puntos de apoyo estén en contacto directo con la cama. Todo esto va encaminado, los cuidados de la piel va encaminado a evitar las úlceras por presión. Se deben hacer eso, los cambios posturales, lo que habíamos dicho, cambiar de postura cada 3 o 4 horas. Importante el secado de la piel, ¿vale? Después del baño, secar los pliegues, mantener una buena hidratación de la piel, ¿vale? Por eso es importante la ingesta de líquidos. Y mantener la piel hidratada con cremas hidratantes, evitar arrugas en la ropa y la protección de los puntos de apoyo con las almohadas, como habíamos dicho. Otra de las partes que se puede alterar en estos pacientes pues, es el sueño. Hay que intentar mantener un horario regular, ¿vale? Mantenerse activo durante el día para poder descansar mejor por la noche. Si el médico le ha apuntado algo para dormir, pues seguir las indicaciones de este tratamiento, hacer una cena ligera, evitar la toma de líquidos 2 horas antes de dormir, sobre todo en aquellos pacientes pues, que tienen incontinencia, pues porque se les moja el pañal, ya se despiertan, después ya le cuesta dormir. Evitar los excitantes como el café, la televisión, las pantallas. El paciente puede tener en su habitación una pequeña luz, si es capaz de levantarse solo con un andador o con un bastón, pues una pequeña luz en la habitación que le permita reconocer su ambiente y que cuando se levante por la noche, si se tiene que levantar al baño, pues que no se desoriente. Y finalmente llegamos a nuestro otro protagonista, ¿vale? El paciente es el protagonista fundamental de todo esto, pero también hay otra persona que es su cuidador, ¿vale? Que es el que está ahí y que está supliendo todas las necesidades que tiene el paciente tras sufrir el ictus, ¿vale? La recuperación del ictus puede ser bastante larga, ¿vale? Con lo cual es importante que esa persona que está cuidando del paciente pues también se cuide, ¿vale? Esto es fundamental, ¿vale? Debe tener una buena higiene postural, ¿vale? El paciente, el familiar, eso ya lo trabajamos desde aquí, desde la unidad. Enseñamos al familiar pues a sentarlo de la cama al sillón, pasarlo a la silla del baño asistido, digamos de la mejor forma para que no se lesione su propia espalda. Prevenir el síndrome del cuidador quemado, que esto es cuando solamente no hace otra cosa sino que cuidar a esa persona, con lo cual por eso es lo que hablábamos. Apoyo de otros familiares, buscar en la comunidad a través de los asistentes sociales, de los sanitarios que trabajan también en el centro de salud, pues redes de apoyo, ayuda a domicilio. Importante, si el familiar tiene alguna patología, tiene que cuidarse también, tiene que acudir a sus propias revisiones. Y tiene que tener tiempo de ocio, ¿vale? Tiene que tener momentos que se desconecte totalmente de esa persona, ¿vale? Esto es, digamos, fundamental. Bueno, y esto es todo un poco lo que les queríamos contar. Me gustaría terminar con una frase pues, que resume un poco esto y que da un poco digamos, de esperanza, ¿vale? Que no todo, hemos hablado de muchas cosas que afectan a muchos tal y a lo mejor lo vemos así como
como todo muy negro, es un cambio, no es fácil, es un cambio importante que se produce en esa persona y que, como hemos visto, afecta a todo, a su entorno, a su familia, a su vivienda, ¿vale? A sus amigos, afecta a muchas cosas. Pero quería terminar con esta frase, ¿vale? Que la voy a leer directamente. El ictus irrumpe a traición, fragmentándonos, impactando bruscamente nuestra persona, familia y amigos. Pero no estamos solos. Debemos arrinconar el miedo y salir adelante, y sin duda lo haremos. La vida sigue y nos aguarda para darnos nuevos... Ay, que no lo logro ver aquí. Nos aguarda para darnos nuevas oportunidades. ¿Vale? Queda mucha vida después del ictus. Nada, muchas gracias.